Calcular el módulo y dirección de la resultante de la suma de los siguientes vectores. El ejercicio nos lo va a mostrar así. Nos va a dar estos vectores con sus respectivos ángulos y sus módulos o sus distancias. El vector 1 con 45 unidades, el vector 2 25 y el vector 3 con 15. Vamos a hacer el plano cartesiano. Y le colocamos los nombres a cada eje. Ahora lo que vamos a hacer es trasladar cada uno de estos vectores al mismo punto de origen. El vector 1 lo graficamos y lo copiamos acá. Vamos con el vector 2. El vector 2 apunta en diagonal hacia la izquierda. Sería en el segundo cuadrante. Y su ángulo 46 grados. Vamos con el vector 3. El vector 3 apunta en diagonal hacia abajo en el tercer cuadrante. Y su ángulo de 52 grados. Lo que vamos a hacer ahora es descomponer cada uno de estos vectores en sus componentes rectangulares. Para B1, del extremo de este vector, hago líneas segmentadas en dirección al eje X. Y voy a hacer una flechita desde el origen hasta donde intersectan esas líneas segmentadas. Y esta nueva flechita se va a llamar B1X. Es la componente B1X. Hacemos lo mismo hacia el eje Y, líneas segmentadas desde el extremo hasta el eje Y. Y hago una flechita desde el origen hasta ese punto. Y esta nueva flecha se llama B1Y. B1X y B1Y son componentes rectangulares. Hacemos lo mismo con vector 2 y con vector 3. De cada extremo, líneas segmentadas hacia cada eje. Hago una flecha desde aquí hasta aquí. Y esto va a ser para mí B2X. Vamos con el eje Y. Y esta flecha se llama B2Y. Lo mismo con el vector 3. Y esto es B3X. Y esto es B3Y. Ya tenemos las componentes de cada uno de los vectores. Ahora lo que voy a hacer es sumar esas componentes. Aparte de las X y aparte de las Y. Digo sumatoria de vectores en X. Y me fijo solamente lo que están apegados a la línea del eje X. ¿Y cómo voy a determinar el signo? Los que apuntan hacia la derecha tienen el signo positivo. Los que apuntan hacia la izquierda tienen el signo negativo. En este caso sería, con signo positivo está B1X. Y con signo negativo B2X y B3X. B1X positivo. Y sería menos B2X menos B3X. Y ya sabemos qué signo van a tener cada uno de estos vectores. Ahora, para calcular componentes rectangulares tenemos nuestras fórmulas dadas anteriormente. Y es la componente en X se calcula multiplicando el vector por el coseno de su ángulo. En el caso de B1X sería vector 1 multiplicado por el coseno de su ángulo. Y su ángulo es 32 grados. Sería B1 coseno de 32. Siguiente, menos B2. Menos B2 coseno de, y su ángulo es 46 grados. Siguiente, B3X. Menos B3 por el coseno de 52. 52 grados. Ahora reemplazamos el valor de cada uno de los vectores. B1 vale 45 unidades. B2 vale 25 unidades. Y B3 vale 15 unidades. B1 sería 45 unidades coseno de 32 grados menos B2 25 unidades coseno de 46 grados. Menos B3 sería 15 unidades coseno de 52 grados. Y esta sumatoria la hago en la calculadora.
Y el resultado de esta operación me da 11,5607 unidades. Vamos con la sumatoria en el eje Y. Sería de la siguiente forma. Me fijo solamente en lo que están sobre la línea vertical. De modo que las flechas que apunten hacia arriba van a tener el signo positivo. Y las flechas que apunten hacia abajo van a tener el signo negativo. En este caso sería con signo positivo B1Y y B2Y. Con signo negativo B3Y. Y digo B1Y, signo positivo, más B2Y y menos B3Y. Y para calcular estas componentes me apoyo en la fórmula. Componente en Y es igual al vector por el seno de su ángulo. Entonces para B1Y sería B1 por el seno de su ángulo, que es 32 grados. Para B2Y sería más B2 por el seno de su ángulo, y su ángulo es 46 grados. Y para B3Y sería menos B3 por el seno del ángulo, que es 52 grados. Ya tengo lo que vendría a ser la fórmula. Ahora voy a reemplazar. B1 es 45 unidades por el seno de 32 grados. B2 es 25 unidades por el seno de 46 grados. Y B3 sería 15 unidades por el seno de 52 grados. Y resuelvo en la calculadora. Y el resultado me da 30,0097 unidades. Ahora lo que voy a hacer es graficar estos resultados. Sumatoria en X y sumatoria en Y. El plano cartesiano con sus respectivos nombres de cada eje. Aquí lo que me interesa es saber el sentido de cada componente que acabo de calcular. La componente en X dice 11,5607 unidades. Tiene el signo positivo, por lo tanto, para graficarlo, va a apuntar hacia la derecha. Y esta flecha es para mí mi sumatoria de vectores en X. Veamos la sumatoria de vectores en Y. Sale más 30,0097 unidades. Tiene el signo positivo. Por lo tanto, va a apuntar en el eje vertical hacia arriba. Y esto es para mí la sumatoria de vectores en Y. Lo que ahora voy a hacer es líneas segmentadas a partir del extremo de cada componente para formar un rectángulo con las mismas líneas. Se ha formado un rectángulo y la línea que hay desde el origen hasta la intersección de esas líneas segmentadas es mi resultante. Y esta resultante tiene un módulo, una distancia y también tiene una dirección. La dirección es el ángulo horizontal en el sentido contrario a las manecillas de reloj, o sea, este ángulo. Lo vamos a llamar alfa. Y para calcular el módulo, aplico teorema de Pitágoras con la siguiente fórmula. El módulo del vector es igual a la raíz cuadrada de sus componentes elevados al cuadrado, donde mi componente en Y es mi sumatoria de vectores en Y. Mi componente en X es mi sumatoria de vectores en X. Siguiendo esa lógica, la fórmula sería módulo de la resultante representado con las dos líneas igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de vectores en Y al cuadrado más la sumatoria de vectores en X al cuadrado. Y todo eso con raíz. Y para reemplazar digo, módulo de la resultante es igual a raíz y mi sumatoria de vectores en Y dice 30,0097 unidades. Y esto elevado al cuadrado más
mi sumatoria en X que me dice 11,5607. Esto al cuadrado. Y a todo esto raíz. Y esto me da un módulo de 32,1594 unidades. Quiere decir que la distancia desde el origen hasta el extremo, esta distancia es de 32,1594 unidades. Entonces esto vendría a ser el módulo. Ahora vamos a calcular la dirección. La dirección, según mi fórmula, es arco tangente de la componente en Y sobre la componente en X. Y mi componente en Y sería mi sumatoria de vectores en Y. Y mi componente en X sería mi sumatoria de vectores en X. Entonces la fórmula sería arco tangente de la sumatoria de vectores en Y sobre la sumatoria de vectores en X. Y reemplazando tengo arco tangente, mi sumatoria en Y es 30,0097 unidades. Sobre mi componente en Y o mi sumatoria de vectores en Y que es 11,5607 unidades. Y esto me va a dar un ángulo. Y los ángulos se expresan en grados, minutos y segundos. Me da un ángulo de 68 grados 55 minutos 54,17 segundos. Y esta vendría a ser la dirección.